Coordenadas trapezoidales y su ejemplo. Se va a realizar un ejemplo de selección, diseño de coordenadas trapezoidales. Para ello, en cierta manera, vamos a introducir en primera los datos. Será diseñar un sistema de coordenadas trapezoidales para un transporte de carga donde la máquina requiere 27 HPs y se quiere operar a 260 RPM más o menos 5. La altitud de operación será 3.500 metros y la temperatura ambiente del lugar será 25 grados centígrados. Y el número de operación de la misma será 6 horas por día. Para ello, vamos a, en primera instancia, seleccionar un motor eléctrico. Pero previamente a este aspecto, hay que determinar el factor de corrección por la altitud y temperatura de operación. Como ustedes observan, utilizando la temperatura y la altura, el factor de corrección es 0,93. De tal manera, la potencia corregida en este caso será igual a 27 HPs sobre el factor de corrección, es decir, necesitará 29 HPs por el corrector. Posteriormente, hay que seleccionar el motor de la página 37 del catálogo, donde en cierta manera vamos a escoger un motor que en este caso particular tenga de 8 polos. La potencia inmediata superior en este caso es 30 HPs. Y la velocidad de rotación que ustedes observan es 730 RPM. Y el armazón de la misma precisamente tiene esas características, las cuales pueden observar. Posteriormente, utilizando el catálogo, debemos leer las condiciones de la carcasa. Precisamente, las condiciones de la carcasa, las cuales están marcadas, son precisamente el diámetro del eje es 60 milímetros, porque no es un motor de 2 polos. Este motor que hemos escogido en realidad de 8 polos. Por tanto, este cálculo, mejor dicho, determinar el diámetro del eje del motor, nos servirá más adelante para el diseño de las correas. En consecuencia, ya tenemos seleccionado el motor, tomando en cuenta las pérdidas, y tenemos, como ustedes observan, un pequeño margen en la potencia de 1 HP. A continuación, solamente procedemos a aplicar el procedimiento del catálogo de correas Dunlop. El primer paso es calcular la potencia corregida, donde hay que determinar en primera instancia el factor de corrector de potencia. Esta en realidad se determina utilizando esta tabla de acuerdo a las condiciones. Es un motor de corriente alterna. El servicio es de esta manera y también es para transportador, de tal manera que el corrector es 1,2, tal como pueden observar. Por tanto, la potencia corregida, como ustedes observan, es 36 HP. Es el paso 1. Esta es la tabla ampliada para determinar el factor de corrección de potencia. El paso 2 es determinar la sección de la correa. En este caso, se introduce la potencia corregida, que es 36 HP, y la velocidad de rotación del eje más veloz, que es el crítico, que son 730 RPM. Como ustedes observan, la correa será naturalmente una tipo C. El paso siguiente es calcular la relación de velocidades, que será la velocidad de rotación del motor sobre el transportador. El paso 4 es determinar los diámetros de paso tanto de la polea motriz como la conducida. Teniendo en cuenta que el diámetro del eje del motor eléctrico es 60 milímetros, el cual será un indicador. Y en realidad, como la correa es tipo C, escogemos un diámetro recomendado que en realidad será 200 milímetros como se observa. En este momento es necesario analizar lo siguiente. Miren en este caso el diámetro del eje del motor 60 milímetros y el diámetro de la polea en realidad es 200 milímetros. Como observan, no hay problemas en cuanto al montaje. Hay el espacio no suficiente para maquinar el orificio del eje de la polea y también para la chaveta. Por tanto, está contemplado este aspecto. Es el diámetro de la polea motriz, de la pequeña, y en función a la relación de velocidades podemos calcular el diámetro de paso de la polea conducida. El paso 5 se refiere a determinar la distancia entre centros. En realidad, la distancia entre centros se determina por esta expresión,
cuando la recién velocidad es menor a 3, como en este caso. Y tenemos el valor calculado, 581 milímetros. El paso 6 es determinar la longitud de la cosea, la cual se determina en función a los diámetros de paso de la motriz y la conocida y la distancia en centro, cuyo valor es el que tenemos de 2.415 milímetros. Pero como ustedes saben, no hay codeas cuyo largo sea 2.415, sería una coincidencia muy grande. Por tanto, nos vamos en realidad a determinar de la tabla respectiva una que, en cierta manera, naturalmente la codea es tipo C, la más próxima. La más próxima en realidad, para la tipo C, tiene este valor, y en realidad la codea en este caso que vamos a utilizar en este diseño será la codea C93, la cual ustedes observan, cuyo largo es el que está determinado en el catálogo. El paso 7 es determinar el factor de corrección por largo de la codea. Se determina esto en función a la sección. La codea es tipo C, la sección, y en este caso hay que hacer una interpolación para determinar el corrector por largo de la codea, cuyo valor es el que ustedes observan. A continuación, el paso 8 es determinar el arco de contacto, siempre la polea crítica. El arco de contacto, en cierta manera, es el arco que se forma desde que la codea entra en contacto con la polea hasta que finaliza. Y siempre lo hacemos donde en la crítica. ¿Cuál es la crítica? La más veloz, la pequeña. Esta expresión, en realidad, la cual está en el catálogo, nos permite determinar el arco de contacto en función de la distancia entre centros y los diámetros de la polea motriz y la conducida. A continuación, determinamos el factor de corrector por arco de contacto. En cierta manera, como el arco de contacto tiene este valor, el factor corrector en realidad será de 0,90, tal cual ustedes observan. El paso 10 es determinar la velocidad tangencial de la codea. Esta velocidad tangencial se puede calcular por la expresión que ustedes conocen muy bien, la cual es en realidad omega por radio. Pero el catálogo ya brinda esta expresión estandarizada para utilizar unidades y no convertir. En esta expresión D es el diámetro de la polea motriz, N es la velocidad de rotación del motor, y la velocidad tiene este valor, es decir, 64 metros por segundo. Esta velocidad de ninguna manera debe sobrepasar a 30 metros por segundo. De ser así, hay que rediseñar el sistema de codeas. El paso 11 consiste en determinar la potencia que cada codea C93, la cual ya hemos determinado, transmite. Esta potencia en realidad se determina por la tabla. Tenemos aquí los cálculos, pero vamos a ver cómo se determina justamente la potencia PB más adicional, que precisamente provienen de la tabla que observan. La codea es sección C. Bien, interpolamos entonces, en este caso, es la velocidad de rotación de la polea motriz, interpolando en realidad, como ustedes saben, el diámetro de paso es 200 milímetros, haciendo la operación de interpolación, obtenemos, y la adicional en esta manera, utilizamos de esta forma, sabiendo que la relación de velocidades es superior a 2, se determina de esta forma. Interpolando, por tanto, prácticamente obtenemos este valor de PB más la adicional. Por tanto, la potencia que puede transmitir cada codea C93 es 6,36 HP. Continuando, el paso 2 es calcular la potencia efectiva por codea. La potencia efectiva tiene que verse afectada por quién, por, en realidad, los correctores por largo y el arco de contacto. Como ustedes recuerdan, hemos calculado en un instante, es el factor corrector por el largo y es el factor corrector por arco de contacto. De tal manera, la potencia efectiva que transmite cada codea C93 tiene este valor de 5,24 HP. Y el paso final, el cual en realidad nos determina el número de codeas C93, simplemente es la potencia corregida, 36 HP, hecha en el paso 1, sobre la potencia efectiva. El resultado que nos tenemos en este caso es 6,87. ¿Qué implica ello? Que para este caso, para este ejemplo, se utilizará 7 codeas tipo C93, con los diámetros de paso antes calculado y con la distancia de centros ya determinada.